Muy bien, tengo una pregunta para ti. ¿Qué ves cuando te pones delante de un espejo? Cuando te miras, ¿qué ves? Aquí no hay trampa, ¿eh? Aquí no hay trampa. ¿Qué ves cuando te pones delante de un espejo? Mi reflejo. ¿Vale? Lo que soy, cómo estoy, mi imagen, mi reflejo. ¿Qué más ves? Pues yo veo una persona que hace años era jovencita y ahora es muy mayor. Y te pregunto, ¿qué ve Jesús? ¿Coincidiría contigo? Cuando te miras en el espejo y dices tú, aquí están cascarrabias de aquí, se tiñe de pelo blanco por aquí de vez en cuando y tal. Pero Jesús cuando me mira, cuando mira ahí, ¿qué ve? ¿Coincide conmigo lo que ve? Tal vez veas, cuando te miras al espejo, tristeza, sufrimiento, desconsuelo, desprecio quizás. Alguien ha podido sentir eso en algún momento. Un ser sin sentido a su existencia quizás. Tal vez veas a alguien que lucha por sobrevivir sin saber muy bien qué será del mañana. Quizás a alguien resignado con la vida que le ha tocado vivir. Pero ¿es eso lo que ve Jesús cuando te ve? Esa es la clave. ¿Qué ve Jesús cuando te ve? Quiero que me acompañes esta tarde a leer una historia que ocurrió hace ya más de 2000 años y fue real, y que recogió en sus escritos Juan, uno de los seguidores de Jesús, apóstol Juan. Así que abre tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 26. El texto es el de la mujer samaritana. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué ve Jesús cuando te ve? ¿Qué vio Jesús en la mujer samaritana? Dice el versículo 1: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza, más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, como era la hora sexta, ¿no? Jesús lloró y ahora estaba cansado, tenía sed, ¿no? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga sed yo, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El contexto de los judíos, el contexto de este texto, el contexto de los samaritanos, es el que se muestra en que los judíos despreciaban a los samaritanos, ¿no? ¿De dónde vienen los samaritanos? ¿Alguien sabe de dónde vienen los samaritanos? De Samaria, aparte de venir de Samaria, claro, vienen de Samaria, samaritanos, ¿no? Los samaritanos vienen de una mezcla que se produjo cuando Asiria conquistó el reino del norte de Israel, y lo hizo por un juicio por la desobediencia del pueblo de Israel. Vinieron los asirios, se llevaron una gran parte de la población del pueblo hacia Asiria, y luego eran listos, trajeron una parte del pueblo de los asirios, Babilonia, toda aquella zona por allí, y los trajeron a la tierra de Israel. ¿Y qué ocurrió? Se mezclaron. Se mezclaron como pueblo, pero además se mezclaron también religiosamente. Se mezcló el paganismo con el judaísmo, con las palabras que el Señor había dado, ¿no? Y este era el contexto. Y para los judíos, esta gente era como gente despreciable. Estos no son de los nuestros. Estos se han corrompido. Estos no valen la pena, ¿no? Ahora, eso sí, comercialmente sí tenían tratos con ellos, ¿no? Eso sí les convenía. Pero más allá que eso, no. Ese es el contexto de esta tierra. De hecho, algunos judíos que se creían mejores que otros, cuando iban a ir, por ejemplo, de Galilea a Jerusalén o a la inversa, en lugar de coger el camino más recto, que era de pasar por Samaria, bordeaban. Imagínate que nosotros queremos ir a Meco y decimos: no voy a pasar por Alovera ni por Azuqueca porque eso es tierra de los samaritanos. Entonces me voy a Chiloeches, subo arriba a los Santos de Lomosa y luego bajo, ¿no? Eso era más o menos lo que hacían algunos. Pero el Señor Jesús hace otra cosa diferente, ¿no? El Señor Jesús resulta que iba a ir de Judea a Galilea y dice: vamos a ir por aquí. Es el camino más recto, es el más corto. No me importa que sean samaritanos, ¿no? Y a mí me enseña este texto, hermanos, que el Señor Jesús está por encima de prejuicios raciales, está por encima de prejuicios étnicos, de prejuicios sociales, y a Él le importa por encima de todo las personas. Al Señor Jesús le importan por encima de todo las personas. Le importas tú, le importo yo, más allá de lo que dicten las normas sociales. Él deliberadamente pasa por Samaria, porque era la ruta más corta, entre Jerusalén y Galilea, y los judíos, aunque tenían cierto trato, al menos comercial con los samaritanos, como decía, no consideraban a esta gente, o los consideraban como inferiores a ellos, como gente de segunda clase, ¿no? Y otra cosa del contexto es que las mujeres solían ir en grupos a sacar agua del pozo, ¿no? Pero esta mujer fue sola a sacar agua del pozo, como a las 6 de la tarde, más o menos. ¿Por qué? Porque había sido una mujer que había sido despreciada al menos hasta en 5 ocasiones. Una mujer dolida, sufrida, al menos hasta en 5 ocasiones. 5 maridos habías tenido, y el que tenía ahora no era marido. Y el Señor Jesús, que conocía todas estas cosas, Él no vio si era samaritana o no. Él vio un corazón necesitado, un corazón herido, y Él quería ser ese bálsamo que llevara esa calma, esa paz a esa mujer, ¿no? Socialmente no era aceptado, o al menos en público, ver a un hombre hablar con una mujer, y mucho menos que un judío lo hiciera con un samaritano. Pero Jesús tiene un interés mucho más allá que calmar la sed. El Señor tenía un interés en esta mujer mucho más allá simplemente de que le diera un vasito de agua para calmar su sed. Él quería tratar con ella de una manera personal, porque al Señor le importaba su vida, ¿no? La conoce, sabe cómo ha sido su vida, no hay detalle que no sepa de ella, y traspasa las normas impuestas porque Él busca a la persona y lanza una flecha
que va directo a su corazón. Dice el versículo 10, ¿no? Dice el versículo 7, vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, ¿no? La mujer le responde, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y esto fue un choque para la mujer. Un judío hablando con ella. Eso fue un choque tremendo para ella. Ella no conocía quién era el que estaba allí todavía. Pero esto es lo que hace Jesús. Jesús no mira, por eso preguntaba, ¿qué vemos cuando nos miramos al espejo? ¿Qué es lo que miramos nosotros? ¿Y qué es lo que ve Jesús? ¿Coincide lo que nosotros vemos con lo que ve Jesús? ¿Qué miraba la gente de esta mujer samaritana? Alguien despreciable, alguien fracasada, alguien que no merecía una oportunidad. Lo has intentado 5 veces, tan despreciado a los demás, por algo será. Va sola al pozo, porque los demás, la crítica hacia ella de los demás era tan fuerte que prefería ir sola a sacar agua. Y allí llega Jesús y le dice, dame de beber. Esto fue un choque para esta mujer, un judío hablando con ella. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. El agua viva es un agua que no deja de correr, es un agua que refresca, es un agua que satisface. Y con esta afirmación, el Señor Jesús estaba señalando una necesidad que había en el corazón de ella, y aunque había estado buscando por mucho tiempo sin haber podido satisfacerlo, ¿no? Si tú le pedirías y él te daría agua viva, agua que refresca. Pero la mujer no entiende lo que está pasando y se fija en lo que tiene delante de sus ojos. No había forma material de que Jesús pudiera sacar de aquel pozo el agua que iba a quitarle la sed para siempre. Dice el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes entonces esa agua viva? Ella se fijó en los impedimentos que habían delante para el Señor Jesús. No entendía que el Señor Jesús se le estaba refiriendo a otra cosa completamente diferente. Ciertamente había impedimentos, pero aunque para Jesús nada es imposible, Él estaba trabajando en su corazón, en esta conversación, para hacerle entender que se trataba de otra cosa completamente diferente. Jesús hablaba de la satisfacción que tiene o que viene de tener una relación personal con Él. Y ella no acababa de entenderlo. Jesús no le estaba reprochando su falta de entendimiento, sino que sigue adelante con su clase magistral. Ella no entendía lo que estaba pasando allí. El Señor le dice, yo te voy a dar agua viva, un agua que satisface para siempre, un agua que renueva, un agua que es constante, que eso es el agua viva, cuando vas a un río y ves que está pasando constantemente. Pero ella no era capaz de entender eso. Un agua que satisfacía. No sé si se puede ver, pero el Señor Jesús va trazando toda una línea hasta llegar al punto que quiere, porque le interesa ella. Y él pretende que ella tenga un encuentro personal con Él. Que ella pueda encontrar esa agua viva. Mi pregunta ¿es el Señor Jesús esa agua viva para ti? ¿Es el Señor Jesús esa agua viva para mí también? ¿Nos sentimos refrescados, renovados por la presencia de Dios en nosotros, por la presencia de su Espíritu Santo, o no? ¿Dónde estamos nosotros? Porque el agua que Él ofrece es un agua que refresca, que renueva. Y eso es lo que le estaba ofreciendo allí a la mujer samaritana, aunque ella no lo entendía en este momento. Dice, Jesús le hablaba de la satisfacción que viene de tener esa relación personal con Él. ¿Te sientes satisfecho en Cristo? ¿Nos sentimos satisfechos, nos sentimos completos teniendo a Cristo en nuestras vidas? ¿O estamos buscando algo más? ¿Tenemos contentamiento por tener a Cristo en nuestras vidas, porque nos haya alcanzado, porque nos haya salvado, porque nos haya convertido en la joya suya? ¿O estamos buscando algo más? Cuando Jesús le vuelve a pedir cuando ella le vuelve a pedir a Jesús esa agua que sacia para siempre,
Jesús entonces va al centro de su problema. Dice el versículo 16 y 17. Y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús aquí? ¿Estaba metiendo el dedo en la llaga? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús aquí? Jesús sabía cuál era el problema de verdad en el corazón de esta mujer y no estaba buscando hacer daño o hurgar en abrir heridas nuevamente, recordándole que había estado casada hasta en 5 ocasiones. No es eso lo que el Señor Jesús está haciendo aquí. En ese contexto era el hombre, en el contexto de esta mujer era el hombre el que podía rechazar a la mujer. Y este texto evidencia, esta pregunta evidencia, 5 maridos has tenido, ninguno es, ¿qué es lo que está diciendo? Que está hablando de los fracasos que esta mujer había vivido anteriormente. ¿Qué buscaba ella en el matrimonio? Buscaba felicidad, seguridad, satisfacción, realización personal, como madre quizás, respeto, sentirse valorada. ¿Era eso lo que estaba buscando? Porque el texto lo que nos enseña es el fracaso de una persona constantemente, hasta en 5 ocasiones. ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento había allí en esta mujer samaritana que salía cada tarde a sacar agua del pozo? El Señor lo conocía y le pregunta por eso. Jesús busca llevar a esta mujer a reflexionar en dónde está el verdadero problema. Es en el corazón que se siente insatisfecho, cansado y dolido, que busca fuera de Cristo algo que solo se encuentra en Él. Este corazón que había quizás tirado la toalla, abandonándose a hacer cualquier cosa, pensando en cuál iba a ser el siguiente fracaso. Ya había perdido la esperanza de que el matrimonio fuera una opción y vivía en pecado, vivía con un hombre que ni siquiera era su marido, ¿no? Quizás uno más en la larga lista podía pensar, estaré con él hasta que aguante, cuando se rompa volveré. Pero el Señor Jesús llegó allí porque quería romper ese ciclo. Él quería que encontrara en Él verdaderamente esa satisfacción. ¿Sabes? Hay un montón de personas que están enredadas en muchas cosas de este mundo, buscando una satisfacción constante, buscando un sentido a la vida, buscando un por qué existir, por qué estoy aquí. ¿La ciencia me lo podrá decir algún día? Dios lo reveló en su palabra hace muchos años. Fuimos creados por medio de Él y para Él. El fin último del ser humano es llegar a tener una relación personal con su Creador, el Señor Jesús. Y esta mujer samaritana, que no conocía al Señor Jesús de una manera personal, estaba buscando en las relaciones personales, en personas que fallan, personas falibles unos con otros, satisfacer ese vacío que había en su corazón, que solo podía llenar Jesucristo el Señor. En el camino al corazón de esta mujer, Jesús le enseña también las cosas que no están bien. Aquellas que son un impedimento para poder tener una relación completa con el Salvador, y aquellas que son pecados, que necesitan ser reconocidas y de las que se debe arrepentir. Si hay un arrepentimiento, hay perdón, hay restauración, hay una vida nueva, hay una vida completa. Le pregunta por sus maridos, y había estado casada, pero ¿qué le dice el Señor? Vale, este con el que estás ahora, este no es tu marido. ¿Sabes? El Señor Jesús en ese camino al centro del corazón de esta mujer, al centro del problema, no esconde la situación real, la confronta igualmente. Mira, estás viviendo en pecado, es que este con el que estás ahora tampoco es tu marido. Ella quizás con su respuesta intentaba evadir el que se descubriera que ella no es que no estuviera casada, es que estaba viviendo con alguien que no era su marido. Pero con el Señor Jesús no hay atajos. Él está dispuesto a perdonar, pero para perdonar hay que reconocer cada pecado que había en su vida. Y así pasa con cada uno de nosotros. Yo no sé lo que ves tú cuando te miras en el espejo, yo sé lo que veo yo, pero también sé que hay un Cristo, hay un Jesús, hay un Dios que está dispuesto a trabajar en mi vida, que no me lleva por atajos, sino que me señala por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, cómo está mi vida, cuál es mi pecado, para que yo me arrepienta, porque si hay arrepentimiento, hay perdón.
hay una vida nueva. El versículo 19, la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando llegó allí y vio que el Señor Jesús le estaba diciendo de estas cosas, ella pensó: uy, este no es uno más. Este no es de los normalitos que viene a echarme la charla. Este me conoce. Es fascinante, porque el Señor Jesús es alguien que conoce, es alguien que se puede conocer, pero que también conoce, que está interesado en conocer a las personas, está interesado en conocer lo más profundo de ti y lo más profundo de mí. Está interesado en intervenir en lo más profundo de tu vida y de la mía. No está dispuesto a dejarte tal cual estás ahora. Él quiere seguir formando en ti una persona diferente, una persona que se parezca a Él, a nuestro modelo perfecto. ¿Sabes? No hay absolutamente nada que Dios no sepa de nosotros. ¿Lo sabías? Teníamos un profesor del seminario que decía: menos mal que no somos transparentes y no se pueden ver nuestras ideas, nuestros pensamientos, ¿no? Unos con otros. Y yo decía: sí, es verdad. Pero delante de Dios es como si fuéramos transparentes. No hay absolutamente nada que Él no sepa de nosotros, que no sepa de ti, que no sepa de mí. Así que no tiene ningún sentido intentar ocultar algo a su conocimiento. Somos sus criaturas, conoce nuestras motivaciones, con nuestros deseos más profundos, nuestras necesidades más profundas, lo conoce todo. Y te invita a abrir tu corazón a Él. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Conoce lo más profundo de nosotros y te invita a abrir tu corazón a Él. Creo que todos los que estamos aquí lo conocemos de una manera personal, ¿verdad? Es nuestro Salvador. Pero es que el Señor Jesús no se conforma solamente con ser nuestro Salvador. Él quiere ser el arquitecto de nuestra vida. Él quiere ser el constructor de nuestra vida. Él quiere ser esa persona por la que nos levantemos cada día y digamos: ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es vivir un día más! Él quiere ser el centro, la piedra angular de nuestra vida. La piedra sobre la cual se sustente todas las cosas. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, todo en nuestra vida. Y cuando eso ocurre de esa manera, Él hará cosas inimaginables para nosotros ahora. Todas las cosas que nosotros anhelamos, que deseamos, cuando le damos al Señor la oportunidad de que Él lo haga, cuando Él se convierte en la piedra angular de nuestras vidas, Él lo va a hacer. Él no se conforma y Él no quiere que sigamos siendo los cristianos que hemos sido hasta hoy. Hasta aquí nos ha traído, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero ni es suficiente, ni Él se conforma con eso. No nos conformemos nosotros tampoco. Dice el versículo 25 y 26: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, ¿no? A esto apuntan los demás versículos, a esta relación, a esto es lo que el Señor Jesús la quería llevar. Fíjate cómo hacen las cosas. Él va desde Judea a Galilea, pasa por medio de los samaritanos, y Él sabía que iba a tener encuentro con aquella mujer porque sabía cómo era su corazón, todo el sufrimiento, todo el dolor que había, el desprecio que había en ella, pero la amó. Antes de encontrarse con ella, la amó. Igual que contigo, igual que conmigo. Antes de que pudiéramos encontrarle como nuestro Señor y Salvador, nos amó. Y dio su vida por nosotros. Y esto es lo que le iba a decir ahora a la samaritana. La samaritana decía: bueno, tú tienes que ser profeta, ¿no? Entonces tú eres conocedor de la Biblia. Conocerás igual que yo que el Antiguo Testamento habla de este Mesías que iba a venir. Y además, los samaritanos solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, nada más. Pero ya había promesas acerca del que iba a venir. La primera de ellas, ¿cuál era? Génesis 3:15, ¿verdad? La primera de ellas, hablando del que había de venir. Y ella le dijo:
Tú como yo sabes que va a venir alguien y seguramente él nos aclarará todo. Pero qué sorpresa sería el de la mujer, ¿verdad? Me moría de ganas por estar allí, poder ver sus ojos por un momento cuando el Señor le dice, yo soy ese. Ese que tú esperas, soy yo. Estoy aquí contigo. Tienes ese privilegio de poder conocerme. ¿Cómo cambiaría su vida en aquel momento radicalmente? De sentirse despreciada a sentirse amada. Sentirse valorada. Alguien por fin me da la importancia que yo creo que tengo, como cualquier otro ser humano. Y eso lo hace el Señor Jesús y llega allí con ella. Yo soy el que habla contigo. Jesús vino al encuentro, vino a su encuentro, la buscó, la halló y le dio la oportunidad de poder conocerle de una manera personal. Sabes, Jesús es Dios, no cambia. Sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su amor sigue estando intacto. El sacrificio de la cruz es imperecedero, no caduca. Su amor por ti sigue siendo exactamente igual que cuando te estaba formando en el vientre de tu madre. Si no ves ese amor en nuestras vidas, no es porque Dios se haya olvidado de ti, sino porque nosotros a veces le damos la espalda a Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo. Su amor sigue siendo el mismo. El interés por ti sigue siendo el mismo. Nosotros los seres humanos somos falibles. Nos juzgamos muchas veces unos a otros, ¿verdad? Siendo hermanos en la fe. Nos juzgamos muchas veces unos a otros. En lugar de ayudarnos a avanzar juntos, cometemos el terrible pecado, no error, pecado, de poner palos en las ruedas, ¿verdad? Para que no avance. Somos así, somos pecadores. Y yo quiero pedir perdón desde aquí a todos vosotros si en algún momento habéis sentido así por mi parte. Pero el Señor Jesús, el amor del Señor Jesús por ti sigue siendo el mismo. Podemos decidir vivir a la luz de ese amor o podemos vivir según nuestros pensamientos, según nuestros deseos, decidir vivir dentro de nuestra voluntad y no de la suya, como hacía la mujer samaritana, quizás hasta autojustificándose a sí misma por todo el dolor que había sufrido, pues entonces ella podría decir, Señor, yo es que he pasado por tanto, no está tan mal lo que estoy haciendo. ¿Podemos hacer eso? O podemos decir, sí, Señor, tú tienes razón. Como la mujer samaritana, yo reconozco que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Como la mujer samaritana, yo sé que hay cosas en mi vida que te tengo que entregar. Tengo la tendencia a ocultar algunas cosas. Pero examíname tú, oh Dios, y muéstrame si hay en mí camino de iniquidad. Porque quiero vivir en tu voluntad y no en la mía. La mujer samaritana, dice el texto siguiente, que cuando descubrió esto, fue inmediatamente corriendo al pueblo a decirle a todo el mundo, yo creo que es el Cristo el que está ahí fuera. Y vinieron y ellos escucharon las palabras del Señor Jesús y termina este capítulo diciendo, esta sección de este capítulo, diciendo que mucha gente, muchos hombres de aquel lugar entregaron su vida al Señor. Por una mujer que fue encontrada por el Señor Jesús, que abrió su corazón, que estuvo dispuesta a llevar las buenas nuevas. Fue una mujer samaritana en este caso, pero ahí puedes poner perfectamente tu nombre o el mío. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es lo que le estaba enseñando a esta mujer. Es el único camino que te saca de tu mal camino y te pone en la senda aceptable a Dios, que es la senda de salvación. En Él está la verdad de nuestra existencia. No hay falsas promesas en Él. Es alguien en quien realmente podemos confiar, descansar y hallar paz. Es la vida. Si nos arrepentimos de nuestros pecados,
nos hace renacer una nueva vida porque en Él está la vida, porque Él es la vida en sí mismo. Hemos nacido de nuevo, pero a veces con el devenir de la vida nos vamos marchitando, ¿verdad? Y esa vida que un día, ese primer amor que un día tuvimos, se va apagando, parece que va desapareciendo. Pero Él que no cambia, que es el mismo hoy, ayer, por los siglos, Él que es el único camino, Él que es la verdad, Él que es la vida, es capaz de hacernos vivificar nuevamente a todos y cada uno de nosotros. Porque una vez y te compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, nunca más dejará de estar dentro de su plan perfecto y no va a dejar de trabajar en ti hasta que Él se salga con la suya, porque Él es el soberano y nosotros no. Terminamos aquí esta tarde, este tiempo de reflexión juntos, en el que podemos pensar en una persona o podemos pensar en nosotros mismos también, y en cómo muchas veces nuestra vida o algunas áreas de nuestra vida se pueden reflejar en la vida de la mujer samaritana. Espero que no en lo moral, pero cuántas cosas, ¿verdad? Cuántos otros pecados sí puede haber en nuestra vida que estén estorbando, ¿verdad? Nosotros tenemos la tendencia de ponerle la etiqueta al pecado. Este es más grande, este es más pequeño, este no, entonces este es más aceptable, este no. Pero delante de Dios, o es pecado o no es pecado. Somos pecadores, pecaremos, ¿verdad? Necesitamos que este Jesús que fue al encuentro de esta mujer samaritana tenga esos encuentros con nosotros cada día y nosotros con Él cada día, donde podamos venir, abrir nuestro corazón y decirle: sí, Señor, realmente te necesito, hoy estoy así, mi corazón es este, ayúdame. El Señor nos bendiga.